Seguimos la conversación en 360 de CNN Chile acerca de nuestro tema de hoy. Examen a la PSU. Ariel Ramos, investigador de políticas educativas de Educación 2020. Bienvenido, Ariel. Buenas noches. Buenas noches. A ver, hablábamos recién con el rector Aldo Valle y la pregunta era, y quiero saber tu opinión al respecto, si básicamente la PSU lo que hace es reflejar las diferencias sociales que hay en la educación chilena o le agrega además a esas diferencias que ya existen. Bueno, en la opinión de Educación 2020, lo que nosotros consideramos es que principalmente lo que hace es reflejar esas diferencias. Respecto a las cifras que se planteaban en la parte anterior, a mí me gustaría hacer una precisión que no es tan solo la diferencia entre la dependencia la que marca principalmente, sino que uno al abrir como el análisis de los puntajes por los grupos socioeconómicos desaparece la diferencia por dependencia. O sea, en el grupo socioeconómico del tercer quintil, digamos, un colegio particular subvencionado saca en promedio los mismos puntajes que un colegio municipal. La diferencia está en que los estudiantes de educación municipal se concentran en los quintiles más bajos y es por eso que se produce. Puede que suene súper obvio, pero me parece interesante porque eso también rompe un poco el análisis que se hace tradicionalmente de decir, bueno, los colegios particulares pagados reciben una mejor educación respecto de los particulares subvencionados y los municipales. Desde esa lógica es que uno establece que principalmente lo que hace la PSU al estar construida como está es reproducir las diferencias que tenemos hoy día en nuestro sistema educativo. ¿Y en eso es más mala, es mejor que la prueba de aptitud académica? ¿Ha sido un avance, ha sido un retroceso? Eso es bastante discutible. Hay gente que se inclina por decir que es un retroceso, desde la lógica en que hoy día lo que yo estoy evaluando son contenidos, y esos contenidos es mucho más fácil para un establecimiento, para un estudiante que tiene un capital cultural mucho más amplio, el adquirirlos, que estudiantes que se desempeñan en niveles socioeconómicos más complejos, digamos, donde son otras las dificultades que tiene que enfrentar, aparte de los desafíos del ámbito académico. Pero es el sistema que tenemos y finalmente es lo que nos permite discriminar quién, o sea, bajo ciertos criterios, digamos, quién puede y no entrar a la educación superior. Y para Educación 2020, ¿es la PSU hay que mantenerla con algunos cambios o habría que buscar otro modo de hacer esta selección universitaria? Bueno, el desafío parte por entender que no es tan solo la selección universitaria la que hay que mirar. O sea, hay que entender el sistema de educación superior en su conjunto. Eso aborda, por una parte, las universidades, pero por otra parte, y es súper importante y está, digamos, sistemáticamente olvidada, como que dejada de ladito, que es el mundo técnico profesional. O sea, de los grandes desafíos que tenemos el próximo año está entender este sistema de admisión que pueda hacerse cargo del desafío de la universidad, pero también del desafío del mundo técnico profesional. Desde ahí que se queda corto el instrumento, pensando en que, sobre todo en el mundo TP, hay que establecer mecanismos que puedan reconocer los conocimientos previos que hoy día no son considerados dentro de la PSU. Ese puede ser uno de los grandes desafíos que este comité técnico que plantea la reforma que ya entró en vigencia se debe realizar el próximo año. ¿Y qué pasa con la brecha de género? Porque veíamos datos acerca del menor puntaje promedio que obtienen las mujeres, distinto, por ejemplo, a las notas de educación media, en que a las mujeres les va mejor. Y en el caso de los puntajes nacionales, en que apenas un 21% son mujeres. ¿Qué hay en la PSU o qué hay en la educación en general que refleja también o provoca esta brecha de género que perjudica a las mujeres? Bueno, la PSU en el fondo es el reflejo de 4 años de, digamos, de estudio en el sistema de la educación media. Y uno entiende que es el reflejo de lo que sucede hoy día en nuestro sistema educativo, donde lo que uno observa, digamos, en torno a los sesgos respecto de no sé, el currículum oculto, que uno lo puede observar en torno a la cantidad de autores hombres versus autores mujeres que se pueden leer en asignaturas como lenguaje, o esta idea que existe de que los hombres son más buenos para la ciencia y las mujeres son más buenas para las humanidades, es lo que finalmente refleja el sistema y se reproducen en torno a estas diferencias que uno puede observar en los promedios. Claro, pero cuando uno ve que, por ejemplo, en notas de educación media a las mujeres les va un poco mejor incluso que a los hombres, y en la PSU la cosa es al revés, uno dice, esto no es sencillamente un reflejo de lo que pasa en la sala de clases, aquí hay algo en el instrumento que hace que esos parámetros varíen. Y cuando hablamos de los puntajes nacionales todavía más. Cuando un 79% son hombres y apenas un 21% mujeres, uno dice, bueno, algo hay en este instrumento. Claro, pero en esa diferencia de los puntajes, lo que uno también tiene que analizar es que la mayoría de los puntajes se concentra en matemáticas, sí, que claro. es también la parte como más dura. Y también entender que el NEM no es tan solo lo que se refleja en la prueba, que es lenguaje y matemática y las pruebas de ciencia e historia,
sino que son las notas del conjunto de los ramos de enseñanza media. Desde ahí que uno podría explicar más o menos las diferencias que existen en torno a como estos sesgos respecto de que se subentiende que las mujeres podrían ser como más metódicas en sus ámbitos de estudio, pero se le dice a los hombres que ellos son mejores en las partes más duras, que es, digamos, donde se reflejan estas mayores diferencias. Pero, ¿hay alguna posibilidad de medir esto o de buscar cómo ir reduciendo o ir eliminando estos sesgos de género? Entonces uno podría, en términos técnicos, ir analizando cómo están formuladas las preguntas, por una parte. Entender desde ahí, como en estos análisis que se hacen del instrumento en sí, cuánto influye en la formulación de una pregunta el hecho de que hombres o mujeres puedan responder de cierta manera y sobre eso ir haciendo las correcciones. Esa es como una medida que lo que nosotros hemos sabido que el DEMRE ha estado como estudiándola, pero de ahí todavía no se implementa, digamos, en la prueba. Algunas universidades están experimentando con algunas maneras también alternativas de enriquecer la evaluación, por ejemplo, con asuntos que tienen que ver, que son más bien cualitativos, por ejemplo, intentar medir currículum, cualidades de liderazgo, de compromiso social, etcétera, entre los postulantes, como lo hacen, por ejemplo, universidades en Estados Unidos. ¿Eso puede funcionar? ¿Puede ser un elemento que enriquezca o más bien puede generar arbitrariedades y riesgos de otros sesgos peores que los que ya tiene la prueba? O sea, podría enriquecerlo en la medida en que esos instrumentos que generen las propias instituciones sean, digamos, instrumentos que son como objetivos, que sean transparentes para todos los estudiantes. En la medida en que cumplan esos supuestos, no debería como reproducir estos sesgos. Pero hay maneras de medir eso de una forma absolutamente objetiva y transparente, cosas que son más bien líquidas, como el liderazgo o el compromiso. O sea, en la medida en que, como la manera en la que la institución pueda, o sea, transparente cómo lo va a evaluar y qué es lo que va a medir, podría corregirlo. También es como, desde esa lógica, que a priori no determina un sesgo, que sesgue a priori como un determinado sexo. Lo otro que también pueden hacer, y son cosas que ya se implementan en Chile, es establecer ciertos cupos especiales para mujeres, donde lo que hacen en el fondo es como romper estas lógicas de que hay carreras que son solo para hombres o carreras que son solo para mujeres. Más allá del tema de género, pregunto por cuando se empieza a medir, como se empieza a intentar buscar elementos como ese, por ejemplo, liderazgo o compromiso social, o lo que han hecho en su currículum los alumnos cuando postulan. ¿Eso tiene un riesgo de arbitrariedad grande o puede servir efectivamente, más allá del tema de género? O sea, puede servir en la medida en que yo tenga claro cuáles son las medidas que yo voy a ir evaluando. Desde ahí como que uno a priori puede decir, ¿sabes qué? Hay, no sé, hombres o mujeres que tengan como ex ante ciertas cualidades de liderazgo, no es como discutible, en tanto las habilidades están igualmente distribuidas. También hay que cautelar de que los espacios puedan estar protegidos para que tanto mujeres como hombres tengan estas mismas oportunidades. ¿A qué te refieres con espacios protegidos? Que a priori yo no intente sesgar el hecho de que voy a decir, ¿sabes qué? Hay más, o sea, voy a priorizar por determinados segmentos socioeconómicos, o voy a priorizar por determinados espacios donde sé que hay mayor cantidad de hombres que de mujeres, o sé que es más fácil que haya mujeres u hombres que destaquen por determinadas cualidades y son esas las que yo voy a escoger. En su momento también se puso mucha esperanza, o se habló mucho del tema del ranking de notas, como una posibilidad de precisamente ir eliminando estos sesgos, porque se decía el ranking es más justo, porque haces competir básicamente a los alumnos con aquellos que son de su misma extracción, que han estudiado en el mismo colegio y que por lo tanto han tenido las mismas oportunidades. ¿Ha servido o no ha servido el ranking en sus años de implementación? Desde nuestra perspectiva sí ha servido, porque introduce un elemento de equidad en el sistema. O sea, hay que entender que la introducción del ranking, por una parte, tiene asociado el hecho de considerar las notas más que la PSU. Y las notas son el reflejo de 4 años de estudio. Por otra parte, considera el factor como de dificultad o de entorno donde está ese estudiante. Entonces, lo que dice el ranking es, si es que este estudiante destaca, o sea, dentro de su contexto, yo lo voy a bonificar. Si es que está dentro del promedio o no, le voy a mantener el mismo puntaje. Entonces, sí o sí el ranking va a privilegiar a un estudiante que está sobre como su entorno. Ahora, el gran tema que tiene el ranking, digamos, como dentro de los detractores que uno observa, es que prioriza las notas de enseñanza media por sobre el rendimiento en la PSU. Entonces alguien dice, oye, pero si yo me esfuerzo en la PSU, entonces esto me perjudica. Entonces ahí es como un equilibrio que hay que buscar respecto del rendimiento dentro de la prueba sobre el desempeño en tus 4 años de estudio. Ariel Ramos, gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ti por la